Hola a todos, soy la doctora Verónica Lía Troza, directora del área Corazón y Mujer, y quiero darles la bienvenida a esta primera emisión del canal Noticias Mujer. Me acompaña el doctor Roberto Agüero, subdirector del área Corazón y Mujer. Hola, Roberto. Hola, Verónica. Hola, estimados colegas. Queremos darles la bienvenida a este nuevo espacio donde comentaremos publicaciones científicas vinculadas a la temática mujer. En este caso hemos seleccionado 10 publicaciones científicas del año 2022 que consideramos valiosas para la práctica cotidiana. Así es, Roberto, y si bien la selección de este top 10 pudiera resultar arbitraria, nuestros corresponsales nos irán comentando por qué han seleccionado cada uno de los artículos. Y vamos rápidamente al primer artículo, en este caso es el Call to Action, publicado en junio del 2022 por American Heart. En él se hace especial hincapié entre las diferencias biológicas que existen entre el hombre y la mujer y la brecha de conocimiento que existe y la implementación de este conocimiento entre el hombre y la mujer. Si bien la publicación aporta muchos datos que tienen que ver con estadísticas de Estados Unidos en cuanto a diferencias raciales, étnicas, sexo y edad, creo que en este caso cabe considerar nuestros propios datos, nuestras propias estadísticas, y vamos entonces a revisar qué datos nos aporta la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018. Y en ella podemos observar que en ambos sexos ocurrió un incremento tanto en el peso como en la tasa de obesidad, en sobrepeso y obesidad, pero sí hubo un descenso en la tasa de tabaquismo, y esto tiene que ver con la sanción de la ley 2011 antitabaco. Lo que no mostró grandes diferencias fue la tasa de colesterol elevado y de hipertensión, que persisten elevadas desde el año 2005. La mayor parte de los datos fueron analizados globalmente, pero cuando revisamos en mujeres vemos que la tasa de tabaquismo para el año 2018, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, fue del 18% para las mujeres y la de obesidad fue de 55% versus un 68% en el hombre. Ahora bien, volviendo al Call to Action, también se hace referencia a la falta de representación femenina en los estudios de investigación en todos los ámbitos, desde la investigación clínica hasta la investigación básica. Y esto hace que muchas veces los datos que obtenemos se posicionen al varón como el gold estándar. Y así, por ejemplo, tomando los síntomas de cardiopatía isquémica, muchas veces se hace referencia a los síntomas de la mujer como síntomas atípicos, como que la mujer tiene una forma de presentación de su sintomatología que no responde a las expectativas de acuerdo a lo que hemos aprendido. Por otra parte, también sabemos que existen factores de riesgo únicos del sexo femenino que no siempre están tenidos en cuenta. A su vez, existen determinantes socioeconómicos que impactan fuertemente en el género femenino. Y hablando de género, también es interesante recalcar, como lo remarca el Call to Action, que muchas veces no se hace diferencia en los estudios de investigación entre sexo y género, y se toma solamente el sexo al nacer. En este sentido, la intención final del documento es sentar las bases sobre 6 ítems que son fundamentales para poder modificar la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y estos ítems son crear conciencia en las mujeres acerca de su propio riesgo, optimizar la prevención y la atención clínica a través de una colaboración interdisciplinaria, apoyar la investigación en todos los niveles, involucrar a la comunidad, a la población general, en aquellos ámbitos donde se encuentren, escuelas, clubes, involucrar a toda la población, considerar e incluir los determinantes sociales en las políticas de salud y, por supuesto, monitorear el progreso. Sin duda, este llamado a la acción nos interpela a tomar conciencia y a accionar sobre estrategias que modifiquen esta realidad. El reconocimiento y el control precoz de los factores de riesgo es el primer paso. Vamos a escuchar a la doctora Gabriela Goodman, quien nos comentará el segundo artículo seleccionado. Hola, Gabriela. Hola, Verónica. Hola, Roberto. Acá les quería compartir un artículo
que salió publicado en una revista de cardiología clínica en agosto del 22 y que se titula Identificación temprana y tratamiento de los factores de riesgo para prevenir la enfermedad cardiovascular, para salvar vidas y para proteger generaciones futuras. Y para esto, lo relevante del artículo es que nos deja una serie de recomendaciones y un plan de acción. Para empezar, podemos decir que la enfermedad cardiovascular es una de las causas de muerte, es la primera causa de muerte en la mujer, y que la hipertensión, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular producen más muertes que la sumatoria del cáncer de mama y del cáncer cervical a partir de los 35 años, y que esta brecha aumenta con la edad. Que por otro lado, la eclampsia y la preeclampsia son causas de muertes maternas, sobre todo en la población negra, como vemos en este gráfico. Por otro lado, lo que menciona también el artículo es que existe una disparidad una vez que necesitamos tratamiento entre la mujer y el varón, y que en casos de síndrome coronarios agudos con supradesnivel del ST, la tasa de revascularización es menor en la mujer, como así también es mayor el tiempo puerta-balón, y a la hora de recibir tratamiento secundario efectivo, la proporción de estatinas, de IECA y de nuevos anticoagulantes es menor en la mujer que en el varón. Y por esto existe una serie de recomendaciones que nos ofrece el artículo y que son las siguientes. Promover exámenes periódicos de factores de riesgo, que la mujer ya desde los 18 años conozca su nivel de presión arterial, de colesterol, de azúcar en sangre, y que a partir de los 40 años se usen escalas de riesgo para estratificar el riesgo cardiovascular y ofrecerles a estas mujeres en tiempo oportuno y precoz un tratamiento hipolipemiante o hipertensivo. Por otro lado, buscar activamente los marcadores de aterosclerosis, como por ejemplo con tomografías en búsqueda de calcio coronario, trabajar en conjunto con los servicios de obstetricia y ginecología para la educación sobre los factores de riesgo y realizar un seguimiento de aquellos embarazos que han tenido trastornos hipertensivos o diabetes gestacionales. Ofrecer entrevistas motivacionales para ayudar a cambiar estilos de vida no saludables, financiar proyectos educativos, crear una línea de consulta para detener la presión arterial alta de la misma manera que se hizo con el tabaquismo, y finalmente incluir en registros electrónicos de salud un sistema recordatorio para el seguimiento de la hipertensión postparto. Eso es todo, muchas gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, soy María Gabriela Gutman para el canal Noticias Mujer. Gracias, Gabriela. Creo que la implementación de recordatorios para control y prevención en mujeres que han tenido hipertensión durante el embarazo podría ser realmente muy útil para disminuir el riesgo cardiovascular a futuro. Y ya que hablamos de hipertensión y embarazo, creo que es un muy buen momento para presentar al doctor Nahuel Litua, quien nos comentará algún artículo sobre hipertensión y embarazo. Bienvenido, Nahuel. Hola Verónica, hola Roberto. Les traje en esta oportunidad, en el terreno de la cardioobstetricia, una declaración científica de la American Heart Association publicada en el año 22. Sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo continúan siendo una de las mayores causas de mortalidad materna y fetal a nivel mundial. Y la tendencia nos muestra que la incidencia está incrementando, probablemente vinculado a la edad mayor del primer embarazo y la mayor prevalencia de ciertos factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que existe consenso entre diferentes sociedades científicas en el mundo de establecer el diagnóstico con valores de más de 140-90 milímetros de mercurio. Sin embargo, existen marcadas diferencias entre las sociedades a la hora de instaurar un tratamiento. Existe incertidumbre respecto a los beneficios maternos en la reducción de la presión y preocupación porque existiera algún tipo de alteración circulatoria útero-placentaria y la exposición fetal al tratamiento farmacológico. Sabemos que el Colegio Americano utiliza umbrales de 160 a 110 milímetros de mercurio y la Sociedad Europea de 150 a 95 milímetros de mercurio,
para iniciar el tratamiento farmacológico en la paciente embarazada con un trastorno hipertensivo. Sin embargo, esta guía propone discutir con la paciente y utilizar umbrales terapéuticos y objetivos de presión similares a los recomendados para la población general, mientras se aguardan estudios más certeros respecto al manejo de estos trastornos. Desde Buenos Aires, para el canal de Noticias Mujer, Nahuel Litwak. Muchas gracias. Gracias, Nahuel. Sin duda, los umbrales terapéuticos en la hipertensión del embarazo están bajo la lupa actualmente. Cierto, Roberto. Y fíjate que el estudio CHAP, publicado también en el año 2022, un poco vino a responder el tema de los umbrales terapéuticos, ya que demostró que en pacientes con hipertensión crónica, en valores embarazadas, ¿no?, en valores leves a moderados, con fetos únicos, el umbral terapéutico, al igual que en mujeres no gestantes en 140-90, se asociaba con menos complicaciones maternas y sin riesgo fetal. O sea que de alguna manera esto responde la duda que hemos tenido durante años en cuanto al beneficio en los umbrales terapéuticos que empleamos para pacientes no gestantes. Y siguiendo la línea de embarazo y factores de riesgo reproductivos, vamos a escuchar a la doctora Camila Correa Saudet. Hola Camila, adelante. Hola Verónica, hola Roberto. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los trabajos más interesantes del 2022 es este compendio publicado por el American Heart, donde se habla del embarazo y los factores de riesgo reproductivos para la salud cardiovascular en la mujer. Y es muy interesante porque traza una línea de tiempo a lo largo de la vida y la historia de la mujer, señalando los factores que nosotros deberíamos considerar en la consulta cardiológica como factores de riesgo para la aparición de enfermedad cardiovascular. Estos son la menarca temprana, el síndrome ovario poliquístico, el uso prolongado de anticonceptivos, la infertilidad. Hace un apartado muy importante sobre los outcomes adversos del embarazo y acá incluye no solo el trastorno hipertensivo del embarazo, es decir, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia y eclampsia, sino también la diabetes gestacional, el parto pretérmino y la restricción de crecimiento intrauterino. La ausencia de lactancia, recordando que la lactancia tiene un mecanismo protector dosis dependiente. Y por supuesto la menopausia temprana y precoz, los síntomas vasomotores también con una relación dosis dependiente y la terapia de reemplazo hormonal. Y creo que lo más importante de este trabajo es el hincapié que hace en que los cardiólogos debemos incorporar la historia reproductiva a nuestra consulta cardiológica. La evidencia demuestra que las pacientes que presentan los factores de riesgo previamente mencionados tienen un demostrado riesgo aumentado de hipertensión, dislipemia, intolerancia a la glucosa, así como eventos cardiovasculares mayores, infarto, ACV e insuficiencia cardíaca. La menopausia temprana, así como los outcomes adversos del embarazo, redefinen el riesgo cardiovascular y la prescripción de estatinas en mujeres de 40 a 75 años con riesgos borderline e intermedios. Y sin lugar a dudas estamos ante la oportunidad primordial de realizar prevención primaria en las mujeres en las cuales podamos constatar que han sufrido en su historia reproductiva alguno de estos factores de riesgo. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Camila Correa Saudet para Canal Mujer. ¿Cuán importante es incorporar la historia obstétrica y los factores de riesgo ligados al sexo al evaluar a nuestros pacientes? Es cierto, Roberto. En general, los cardiólogos empleamos una anamnesis basada en las características masculinas y omitimos muchas veces el universo hormonal de la mujer y la historia gineco-obstétrica. Y hablando del impacto de las hormonas, ¿qué sabemos de la terapia de hormonización en población transgénero y su impacto cardiovascular? Escucharemos a continuación a la doctora Daniela Muñoz Jiménez. Ella es una médica trans que reside en la Ciudad de México. Daniela nos comentará el documento de American Heart, que es previo al año 2022, pero consideramos muy oportuno comentar en este momento. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Roberto, Ibero? Bueno, les voy a platicar el día de hoy sobre un artículo importantísimo que realmente es trascendental de la AHA. En este artículo se desmitifica y se desataniza las hormonas para el tratamiento hormonal de afirmación de género para las personas trans. Lo que anteriormente se pensaba es que este tratamiento aumentaba el riesgo cardiovascular de manera significativa, y eso es falso.
Es cierto que la población trans tenemos más riesgo cardiovascular que la población cis, pero no por las hormonas. ¿Qué es lo que nos aumenta el riesgo cardiovascular? Y que en este artículo y en otros muchos más se ha demostrado recientemente que las hormonas no son la causante de esto. Bueno, como aquí ven, es una teoría que se llama teoría del estrés de las minorizaciones. Esta teoría dice que justo ya ser parte de una población minorizada significa que vamos a vivir diferentes tipos de estrés por diferentes tipos de factores. Por ejemplo, discriminación, violencia, violaciones, asesinato, nulo acceso a economía, a trabajos dignos o a ningún trabajo, a nulo acceso a educación, a atención de la salud, nulo acceso literalmente a todos nuestros derechos. Esto sí o sí aumenta nuestro estrés, literalmente en todos nuestros factores como persona. Esto secundariamente aumenta muchas otras situaciones de riesgo cardiovascular como tabaquismo y alcoholismo. Esto obviamente condiciona más a el estrés per se, a presión alta y a diabetes, como bien sabemos el día de hoy. Lo que se ha visto es que en efecto justo que lo que vuelve trascendental este artículo es que a las poblaciones de personas trans con tratamiento hormonal que no tienen el estrés de las minorizaciones no tienen más riesgo cardiovascular que las personas cis, con o sin hormonas. De hecho, lo que se vio es que justo tenemos menos riesgo cardiovascular que las personas cis cuando no tenemos este estrés de las minorizaciones, ya que somos una población altamente revisada y atendida, en el mejor de los casos, porque al menos por guías tenemos que tener 4 revisiones anuales, por lo menos. Esto significa que hay un control muy estricto de nuestra salud, y lo que se ha visto en recientes artículos es que en efecto nuestra expectativa de vida, nuestra esperanza de vida y nuestro riesgo cardiovascular no es mayor si no tenemos, de hecho no es menor y es incluso mayor si no tenemos estrés de las minorizaciones. Y si vivimos estrés de las minorizaciones, entonces claro que sí tenemos más riesgo cardiovascular, pero no es por las hormonas, es por todo lo que la sociedad nos atraviesa y nos hace vivir. Es por eso que se vuelve tan trascendental este artículo, porque desmitifica, destabuiza y desataniza las hormonas. Entonces, pues bueno, ya les platicaré más a fondo de esto. Muchas gracias por el tiempo. Yo soy Daniela Muñoz desde México y esto es para Canal Noticias Mujer. Abrazo fuerte. Bien, les agradecemos su atención en este primer bloque, en estos primeros trabajos de revisión, y los esperamos para el segundo bloque. Muchas gracias.